Bienvenidos esta tarde nuevamente a los ejercicios espirituales. Nos ponemos en la presencia del Señor. Recordamos cuál es nuestro título, cuál es nuestro lema. Deteneos y reconoced que yo soy Dios. Nos ponemos en primer lugar en la presencia del Señor, de la Virgen, nuestra Madre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Jesús, envíanos tu Espíritu Santo, que podamos meditar, contemplar las maravillas de tu misericordia. Jesús, enséñanos a reconocer nuestro pecado, enséñanos a ponerlo delante de tu cruz, a ponerlo delante de tu sangre, para que tú lo sanes, para que tú lo cures, para que tú nos des el consuelo de tu misericordia. Jesús, necesitamos de ti, porque hemos pecado. Jesús, necesitamos de ti, porque nuestro pecado clama al cielo, porque no podemos establecer nosotros justicia, si no es en ti. Jesús, derrama sobre nosotros tu misericordia, derrama sobre nosotros tu gracia. Jesús, no nos abandones. Jesús, con ti queremos hablar en este día, a ti queremos presentar nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pecados. Muy bien, pues empezamos esta charla de esta tarde para estar con el Señor, para ponernos en su presencia y meditar el misterio del pecado, el misterio de nuestro pecado, el misterio del pecado del mundo, el misterio profundo de esta ofensa contra Dios, ¿no? Porque San Ignacio nos llevará en primer lugar a reconocer la gravedad del pecado. Cuánto mal del pecado. Qué destrucción del hombre, de la criatura, supone el pecado. Eso es lo primero que hará San Ignacio, ¿no? Que reconozcamos la gravedad del pecado, que veamos lo podrido, lo pútrido que es el pecado. Y luego entonces reconocer nuestro pecado y cómo nosotros hemos caído muchas veces en el pecado, nos hemos empecatado, nos hemos podrido en pecado. Y sin embargo, San Ignacio no quiere que acabemos ahí, no quiere que acabemos como machacándonos por nuestro pecado o machacando a la humanidad por su pecado, sino que quiere que tengamos la mirada de Dios, la mirada de Jesús desde la cruz al pecado, que es mirada de misericordia. Y entonces acabaremos con un coloquio de misericordia delante de Jesús crucificado. Es muy bonito esto, ¿no? De acabar delante de Jesús crucificado, porque si nosotros hemos sido infieles, Él ha sido fiel, Él ha cumplido su alianza, Él ha cumplido su historia, su proyecto, Él sigue atrayéndonos, sigue enamorándonos para encaminarnos hacia el cielo. Por eso, de la mano de la Virgen María, meditamos nuestros pecados, recordamos el silencio, no nos distraigamos, ¿no? Digámosle a las distracciones como San Bernardo: vosotras quedaros aquí en la puerta, que ya entraré yo a alabar a mi Señor. Recojamos el corazón, vayamos al interior de nuestro cuarto y sobre todo al interior de nuestra alma, reconozcamos la presencia de Dios ahí, de Jesús ahí, del amigo, y dediquémonos entonces a meditar y a contemplar. Bien, pues seguiremos entonces el método de San Ignacio, modificándolo un poco según el tiempo que tenemos. Os doy material para rezar. En primer lugar, yo creo que es de mucho provecho irse al Génesis. En el Génesis 3 tenemos el pecado original. Entrar ahí. ¿Qué es el pecado en el fondo? Esta primera tentación, este primer pecado, es como una especie de analogado principal, de modelo de todos los pecados. Todos los pecados tienen en común algo con ese pecado. Luego tenemos en el Génesis 4 el pecado de Caín, la envidia de Caín. En el capítulo 6 del Génesis tenemos el pecado de la humanidad que Dios castiga con un diluvio. En el capítulo 11 tenemos este otro pecado tremendo de la Torre de Babel, la soberbia del hombre que quiere enfrentarse contra Dios, quiere hacer una torre que llegue hasta Dios,
es decir, quiere realizarse al margen de Dios, una soberbia profunda que Dios castiga con la confusión de lenguas. Es curioso esto, porque en el fondo la verdadera confusión proviene de la soberbia, porque la soberbia impide el amor, que es la comunión, el abrazo entre los hombres y de los hombres con Dios. Es misterioso este pasaje de la Torre de Babel. Podemos meditarlo también para contemplar lo que provoca el pecado, que es el pecado. También podemos contemplar el pecado de David en 2 Samuel 11:12, el crimen de David, como David se aprovecha de los más débiles por dejar rienda suelta a su lujuria, a su placer. Entonces empieza a hacer toda una trama para matar al esposo de Betsabé, etcétera, etcétera. Podemos entrar en ese pasaje del Antiguo Testamento. Y finalmente, creo que es de mucho provecho, es muy bello acabar entrando en la escena de la pecadora pública que Jesús perdona, que está en el capítulo 8 de San Juan, del versículo 1 al número 11. Bien, pues San Ignacio nos invita en primer lugar a pedir la oración preparatoria. Es importante esto que hace San Ignacio siempre. Todo es en fórmula de petición. El ejercitante y en general todo cristiano en su vida lo que tiene que hacer siempre es pedir. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, pedid, pedid, pedid. Y sobre todo pedir las cosas espirituales y pedir el Espíritu Santo para que nos enseñe cómo pedir y qué es lo que tenemos que pedir. No sabéis lo que tenéis que pedir, ¿no? Porque no oráis según el Espíritu Santo, le dice San Pablo a los cristianos de las primeras comunidades. Pues nosotros pidamos el Espíritu Santo y que Él nos enseñe cómo orar, cómo pedir y lo que pedir. Bien, entonces lo primero que nos hace pedir San Ignacio antes de todas las meditaciones es lo siguiente: pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Es decir, que no salgamos de la presencia de Dios, que nuestras acciones, nuestras operaciones sigan caminando, sigan avanzando en servicio y alabanza de Dios nuestro Señor. Bien, luego la petición específica para esta meditación de los pecados, ¿no? Es decir, ¿qué buscamos con esta meditación de los pecados? ¿Qué nos hace buscar San Ignacio? Pedir, desear, ¿no? Demandar a Dios nuestro Señor lo que quiero y deseo. Aquí será demandar vergüenza y confusión de mí mismo, viendo cuántos han sido dañados por un solo pecado mortal, y cuántas veces yo merecía ser condenado para siempre por mis pecados. Vergüenza y confusión de mí mismo por mis pecados. ¿Cuántas veces hemos cometido pecados mortales? ¿Cuántas veces hemos merecido el infierno? ¿Cuántas veces hemos fallado a la fidelidad del Señor, ¿no? Y va a avergonzarnos y confundirnos para acabar a los pies de Jesús crucificado, ¿no? Dándole gracias por tanta misericordia y ofreciéndole a Él nuestra vida. Bien, pues y entonces San Ignacio se sirve de una estrategia, ¿no? Para que meditemos los pecados. ¿Cuál será su estrategia? Primero, mostrarnos la gravedad del pecado. Cuáles son los primeros pecados y cuán feos son. Es decir, qué despreciables son estos pecados, qué odiable es el pecado, ¿no? Porque el pecado es verdaderamente, como nos dice la Iglesia y la tradición, prevaricación contra Dios, acto de ofensa a Dios. No es una ofensa al prójimo, a la humanidad, a la naturaleza, no, es ofensa al Creador, ¿no? Y por eso es especialmente, es un acto grave, ¿no? Bueno, los pecados mortales, desde luego, los pecados veniales no son graves, no son mortales, pero también comparten esta naturaleza de ofensa a Dios. Y en ese sentido vernos entonces humillados porque
estos actos, que son actos contra Dios, los hemos cometido también nosotros. Entonces la estrategia de San Ignacio es ver los pecados como modélicos, pecados de los ángeles, pecado de Adán y Eva, y luego vernos a nosotros que hemos también cometido pecado. Y entonces, en primer lugar, el pecado de los ángeles, no me alargo aquí, ¿no? Pero es tremendo, es dramático, ¿no? Ver cómo aquellos que habían sido creados para la luz, para la gracia, para el amor, para la comunión con Dios Trinidad, por no aceptar sus caminos, no aceptar su gracia, por soberbia, deciden rechazar aquella comunión, rechazar aquella felicidad. Y aquellos que eran luz se volvieron oscuridad. Y aquellos que estaban para alabar, reverenciar a Dios, pero de una manera como muy plena, muy cerca de Dios, ellos terminaron lejos, arrojados a los infiernos, ¿no? Con aquella frase tremenda de Satanás, non serviam, no serviré. En cambio, la frase contraria es la de San Miguel, ¿quién como Dios? ¿No? Es decir, ¿cómo no vamos a servir a Dios si Dios es el más grande y el más bello? Bien, pues ese es el pecado de los ángeles. Y luego el pecado de Adán y Eva. El pecado de Adán y Eva podemos meditarlo, podemos entrar en la escena, cómo Adán y Eva se dejan cautivar por la serpiente, ¿no? La serpiente que entra engañándoles, que entra mentirosa, enemiga del hombre, mintiéndoles, diciéndoles que Dios no quiere que coman de ningún árbol de los que están en el paraíso. Mentira, Dios había dicho que comieran de todos los árboles, pero que no comieran del árbol de la ciencia y el bien y el mal, porque ese es el árbol, la ciencia propia de Dios. Bien, pues Eva que se deja tentar, Eva que encuentra el fruto apetitoso, que lo encuentra deleitable a los ojos, y entonces cae. Y consideremos en nuestro interior cuántos males, cuántos sufrimientos y desgracias desde esta caída, ¿no? Adán y Eva nos la han liado, nos la han jugado gorda. Imaginaros todas las enfermedades, todos los sufrimientos, los dolores, la muerte, ¿no? ¿Qué desgarro supone la muerte para nosotros? Pues la muerte entra en el mundo por el pecado, porque Dios nos había concedido el don de la inmortalidad. Entra en el mundo por el rechazo de Adán, por el rechazo de Eva. Y de ahí cuánta pobreza. Pobreza por la codicia de unos, por el pecado de otros, cuánta lujuria, cuántos abusos de poder, cuántos abusos de autoridad, cuánta manipulación, cuánto pecado en la historia de los hombres. Y todo por este primer pecado. Y entonces considerar dentro de nosotros, oye, ¿y yo cuántas veces he pecado? Todo eso fue por un pecado, ¿y yo cuánto pecado? ¿No? Y considerar, ver en la historia de los hombres, ¿no? Cómo el pecado ha venido a ser como aquí su reino, ha venido aquí a destrozar al hombre, ha venido a destruir lo más bello de la vida del hombre, que es la alabanza, la reverencia, el servicio a Dios nuestro Señor. Podemos verlo, podemos imaginarlo, sin perdernos en imaginar cosas, sino intentando sacar provecho al alma, intentando sacar luz del Espíritu Santo, pero imaginar, ¿no? En la historia de los hombres, en nuestra historia actual, cuánto pecado, cómo reina el pecado por todas partes, ¿no? Tanto así que San Juan Pablo II, ¿no? Ha hablado del mundo moderno como civilización de la muerte, civilización que tiene como fruto la muerte. Y luego podemos considerar en nuestro interior el fruto más propio del pecado, es decir, como aquello en lo que deriva el pecado por su propia naturaleza, que es el infierno. Porque el infierno es el lugar donde sencillamente no hay amor, donde no está Dios por ninguna parte. El lugar de la oscuridad mayor, porque no está la luz, porque no hay luz. Están privados de luz, están en la soledad más absoluta. San Juan Bosco tuvo una visión del infierno y se veía él en las puertas del infierno. Y sobre las puertas del infierno, el infierno estaba titulado. Y no se titulaba infierno, sino que se titulaba lugar donde no hay redención. Es curioso esto.
no sencillamente el lugar de pecado, no sencillamente el lugar de rechazo a Dios, sino lugar donde no hay redención, donde se ha negado la redención. Es decir, se ha negado la sangre preciosa de Cristo que nos salva. ¿Por qué se ha negado? Por lujuria, por avaricia, por vanagloria, por envidia, por distintos pecados mortales, por soberbia, pero en el fondo se ha negado la redención de Dios. Pues podemos meditar en el infierno, no buscando sencillamente el temor, no buscando sencillamente el miedo y el pavor, porque el pavor paraliza, el pavor no nos hace avanzar en el camino de la santidad. Puede ayudar, puede hacer de parche, puede hacer de ayuda provisional, pero no puede lanzarnos al amor, no puede darnos alas para subir en amor, que es lo que buscamos. Pero nos hace bien pensar en el infierno, ¿no?, en busca del amor, ¿no? Y para saber en nuestro interior que el amor es total, es para siempre, no es un amor de 1 o 2 días, ¿no? El amor es para toda la vida, y la negación del amor es también para siempre, y el infierno es para toda la eternidad. No son un mes, no son 10 años, no son 100 años, no son 6.000 años, son siempre, para toda la eternidad, ¿no? Y esto hay que pensarlo y hay que meditarlo en nuestro interior. También para alejarnos del pecado, para alejarnos del enemigo, para alejarnos de las tentaciones de mundanidad, de vanagloria, de las cosas vanas que no nos aprovechan, ¿no? Y movernos al amor, ¿no? Bien, pues podemos hacer la composición del lugar, la composición del lugar del infierno, los gritos del infierno, ¿no?, que se oye en el infierno, el hedor que sale del infierno, a qué huele el infierno, a azufre, ese olor pútrido, ese olor de desesperanza, de desaliento, ácido, ¿no? Podemos imaginarnos la oscuridad del infierno y sobre todo, lo más tremendo, la soledad del infierno. El corazón está solo, no tiene ni siquiera a su Dios. El corazón está totalmente desamparado, sin un refugio en el que allegarse, en el que descansar. El corazón está inquieto, pero con ansiedad para toda la eternidad. Ese horror de la desesperanza absoluta en la que han caído aquellos que han negado para siempre el amor, y en la que yo tantas veces debería haber caído. El infierno es un lugar que me toca, no es un lugar del que puedo ser totalmente indiferente, es un lugar en el que podría estar, en el que puedo estar por mis pecados mortales, porque he sido tantas veces infiel gravemente al amor. Si uno dice, no sé, la luna, pues llegar a la luna no es algo que me toque, porque nunca iré a la luna. O qué sé yo, la Antártida, pues lo más probable es que nunca vaya a la Antártida. Bueno, quizás sí, me mandan como misionero, como segundo llorente a la Antártida, pero lo más probable es que no vea la Antártida. Pero el infierno sí que es algo que me toca. Es algo que me toca porque hay muchos otros que están en el infierno. Muchas almas han caído al infierno, ¿no? Nos lo dicen los santos, nos lo dice el Señor en el Evangelio, ¿no? Y movernos al amor. Luego el infierno nos hace relativizar todos nuestros problemas y nuestras quejas. Porque ¿de qué me voy a quejar? ¿Hace calor aquí? ¿Me voy a quejar del calor? Si en el infierno hace mucho más calor, ¿no? Las llamas que hay en el infierno. Yo merecería estar ahí en el calor del infierno. ¿Cómo me voy a quejar del calor que hay aquí? ¿No? Pues, qué sé yo, me tratan mal. Pues cuánto peor me tratarían en el infierno los demonios y las almas condenadas y Satanás y todo su ejército, ¿no? Con qué tiranía, con qué horror me trataría toda esta gente, ¿no? Qué desesperanza, que ahí no encuentras ninguna amistad, ninguna relación, ningún descanso del espíritu, nada, ¿no? Es el infierno. San Francisco de Borja,
que muchas veces le tocaba viajar por toda España y ir por posadas de mala muerte, donde dormía muy, muy mal, lleno de zancudos, de bichos y bueno, en camas pues verdaderamente pobres y como muy miserables. Y entonces le preguntaban, ¿no?, por qué, si no le incomodaba mucho estos viajes y estas cosas. Y él decía que no le incomodaba. Y entonces le preguntaban, oye, ¿y cómo es que no te incomoda? Y él decía, porque cada vez que voy a ir a estas posadas mando un emisario. ¿Y cuál es este emisario? Este emisario es el pensamiento que yo debiera estar en el infierno. Y cuando llego ahí, entonces, como yo debiera estar en el infierno, digo, pues esto está de lujo, esto es el mejor resort al lado del infierno. Pues sí, es verdad, ¿no? El infierno debe llevar a relativizar muchas cosas. Y luego también a tener celo por las almas, ¿no? Oye, tantas almas caen en el infierno. ¿Cuántos mueren sin conocer la misericordia de Dios? ¿Cuántos mueren caminando, ¿no?, encaminados al infierno? Ayudemos a Cristo a rescatar almas, ¿no? Celo por las almas, deseo de almas, que se salven las almas, ¿no? Santa Teresita en un momento siente cómo la sangre de Jesús, la sangre que brota de su costado, de sus llagas, cae al suelo y nadie se aprovecha de ellos, ¿no? ¿Cómo hacer para que esta sangre llegue a tantas almas? Cada uno verá lo que tiene que hacer, cada uno verá cuál sea su vocación o lo que sea, pero todos tenemos que de alguna manera tener celo por las almas, celo por las almas de mis hijos, para que conozcan la fe, para que vivan la vida cristiana, celo por las almas de mis amigos, de mis compañeros, de mis primos, o incluso celo misionero, de llevar a Cristo al mundo entero para que no se pierdan las almas, para que más almas no vayan al infierno. Bien, pues podemos entrar y meditar en el infierno. Nos lo presenta Santa Teresa de Jesús. Entre sus escritos dice lo siguiente, ¿no? Dice que el Señor le mostró en el infierno, y el Señor le mostró su lugar del infierno, el lugar que hubiera ocupado ella en el infierno si no fuera por la sangre preciosa de Cristo. Allí sentí un fuego en el alma, que yo no puedo entender cómo poder decir de la manera que es. Los dolores corporales tan insoportables, que con haberlos pasado en esta vida gravísimos, no es con todo nada en comparación de lo que allí sentí. Y ver que habían de ser sin fin esos dolores y sin jamás cesar. Esto no es, pues, nada en comparación del agonizar del alma, un apretamiento, un ahogamiento, una aflicción tan sensible y con tan desesperado y afligido descontento que yo no sé cómo lo encarecer. Santa Teresa ve su sitio en el infierno y ve tanto la pena de sentido que se llama, que son las llamas que hacen sufrir, hacen padecer sensiblemente al alma, y luego la pena de daño, que es esa pena en lo profundo del alma que no nos podemos ni imaginar lo que es. Pero es ese sentimiento de desolación absoluta, ¿no?, ante la oscuridad total, es decir, ante aquella ausencia absoluta de Dios. En el fondo es el sentimiento profundo de que Dios me rechaza, de que Jesús dice, apártate de mí, porque no has querido entrar, porque tú me has rechazado, y por eso apartaos de mí al fuego eterno, que dice Jesús, que dirá en el último día, ¿no? Bien. Y finalmente, entonces, después de meditar el pecado de Adán, de Eva, primero el pecado de los ángeles, el pecado de Adán y Eva, y el infierno como fruto de los pecados, podemos meditar nuestros pecados, ¿no? Que en el fondo es lo más importante, ver nuestros pecados, cómo nosotros hemos cometido pecados que nos merecerían el infierno. Y dice San Ignacio lo siguiente: traer a la memoria todos los pecados de la vida, mirando de año en año o de tiempo en tiempo, para lo cual aprovechan tres cosas. La primera, mirar el lugar
y la casa donde he habitado. La segunda, la conversación que he tenido con otros. La tercera, el oficio en que he vivido. Mirad los pecados de mi vida, ¿no? Aquí, en este lugar. Tampoco se trata de escarbar y sacarlos todos, ¿no? Como estarse ahí machacándose por miles y miles de pecados. No, trata de sacar como los principales o algunos que me aquejaron por mucho tiempo, algunos en los que he estado muy sometido, etc. Y considerar cuánta podredumbre ha salido de mi corazón, por culpa mía, por mi propia voluntad, por mi propia malicia, ¿no? Y todo en orden a ponerlos delante de la misericordia de Dios, delante del perdón de Dios. Considerar también los pecados capitales, ¿no? Cuán feos son estos pecados capitales de gula, lujuria, avaricia, vanagloria, ira, envidia, asedia, ¿no? Qué podredumbre sale de todos ellos. Y cómo a lo largo de mi vida me he ido como enredando, me he ido encarcelando por cadenas, por hilos que me atan y me impiden volar en amor, ¿no? Considerar en mi interior, ¿no? Con mi enfermedad, mi pestilencia, ¿no? Si supiéramos lo que es el pecado, nos reiríamos de los virus y de coronavirus o COVID-19. Evidentemente no nos reiríamos de la enfermedad, de la muerte, del sufrimiento de los otros, no de eso. Pero cuánto más peligroso es un pecado mortal que cualquier virus. Porque el pecado mortal mata el alma, porque el pecado mortal nos arrastra al infierno, cuando el virus sencillamente lo que puede matar es el cuerpo. Si supiéramos lo que es un pecado mortal, andaríamos con mucho más cuidado de lo que andamos por el virus, con mucho más cuidado por los pecados mortales, porque el pecado mortal verdaderamente afea nuestra alma, la hace lejana a Dios, la hace incapaz de la gracia, la obstaculiza en el camino de la santidad, etc., ¿no? Bueno, pues entonces vernos así, llenos de redes, llenos de cadenas, llenos de virus, de pestilencia, que son estos pecados que han salido de nosotros. Pero, como decíamos al principio, no nos quedamos ahí, sino que nos abismamos ante la misericordia de Dios. Y vamos con toda esta bolsa de pecados, con toda esta, más que bolsa, barriles de pecado, y los vamos a quemar en la hoguera ardiente del corazón de Jesús. Y para eso nos allegamos a su cruz. Y podemos tener un diálogo precioso, un coloquio de amigo a amigo con Jesús. De las cosas más importantes de los ejercicios espirituales, si no lo más importante, son los coloquios, porque en el coloquio tú hablas con Jesús como un amigo habla con el amigo, como el siervo con su Señor. Pero es esa conversación de la que fluye amor, de la que fluye dulzura, de la que fluye amistad. Allégate entonces ante Él, y dile, como dice San Ignacio, ¿no? Hacer un coloquio, diciéndole a Jesús, que está puesto delante en cruz, cómo de criador es venido a hacerse hombre, de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por mis pecados. Y otro tanto mirando a mí mismo, ¿no? ¿Qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Y viéndome así tal, y viéndole a Él colgado en la cruz, discurrir y hablar y conversar con Dios nuestro Señor. Ponerse cara a cara delante de Él. Pedir la asistencia del Espíritu Santo para conversar, para no quedarnos atrapados en nuestros pecados, sino que estos pecados nos lleven a los brazos de Jesús. Decía una carta muy bonita de Santa Teresita del Niño Jesús, la carta 261 del 26 de julio de 1897, que responde a Maurice, un misionero, que le había escrito lo siguiente. Esto le escribe el misionero. Lo que ahora a veces me retiene no es Jesús, sino yo mismo. Tengo vergüenza de mí mismo, y en vez de arrojarme en los brazos de este amigo, apenas me atrevo a arrastrarme a sus pies. Es decir, este Maurice, este misionero, ante sus pecados,
queda como avergonzado, queda en tristeza total, ¿no? A veces como que sentía miedo del mismo Jesús, ¿no? Tenía miedo de que él vaya contando todas sus penas y que en el fondo, en vez de abrazarlo, en vez de poderse llegar a los brazos de Jesús, solo se pudiera llegar a sus pies, ¿no? Como si los pecados fueran en detrimento de su confianza y no pudiera arroparse en Jesús. Y entonces Santa Teresita le responde lo siguiente: hace ya mucho tiempo, dice Santa Teresita, que Jesús tiene olvidadas sus infidelidades y solo tiene presente sus deseos de perfección para alegrar su corazón. Se lo ruego, no se arrastre a sus pies, siga ese impulso que lo lleva a sus brazos. Ese es su sitio. Y en esta carta he comprobado, más aún que en las demás, que le está prohibido ir al cielo por otro camino que no sea el de su pobre hermanita. Estoy completamente de acuerdo con usted. Al corazón de Dios le entristecen más las 1000 pequeñas indelicadezas de sus amigos que las faltas, incluso graves, que cometen las personas del mundo. Pero querido hermanito, yo pienso que eso es solo cuando los suyos, sin darse cuenta de sus continuas indelicadezas, hacen de ellas una costumbre y no le piden perdón. Solo entonces Jesús puede decir aquellas palabras conmovedoras: esas llagas que veis en mis manos son las que me hicieron en casa de mis amigos. Pero cuando sus amigos, después de cada indelicadeza, vienen a pedirle perdón, echándose en sus brazos, Jesús se estremece de alegría y dice a los ángeles lo que el padre del hijo pródigo dijo a sus criados: sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en la mano y hagamos una fiesta. Bien, pues, llegando a los pies de Jesús, miremos sus pies llenos de sangre, miremos sus manos llenas de sangre, miremos su costado y abracémoslo a Él, démosle gracias que ha perdonado todas nuestras ofensas, nuestros pecados, que ha sanado nuestra alma y nos llama al cielo. Pidamos perdón por nuestros pecados, considerando su malicia, considerando nuestra indignidad, considerando nuestras cadenas, cómo nos hemos visto llenos de hilos y cadenas, cómo el Señor ha tenido misericordia de nosotros y no nos ha dejado caer y condenarnos en el infierno ante tantos pecados nuestros, ¿no? Cómo Jesús, en definitiva, nos ha limpiado con su sangre y ha hecho justicia de nuestro pecado. Bien, pues nos encomendamos también a la Virgen María, que es Madre y Reina de Misericordia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues os dejo rezando con estas citas de las Sagradas Escrituras, las citas del Génesis y la cita en coloquio de amor de Juan 8, 1 al 11, de la pecadora pública. Recuerdo el horario: tenemos charla a las 10, charla a las 4. Antes de la charla de las 10 rezáis las oraciones de la mañana y las laudes junto con la repetición. Después de la charla de las 10 tenéis 2 ejercicios, 2 meditaciones con un descanso y al final de la mañana la misa. La podéis seguir por YouTube. Luego por la tarde, después de la charla de las 4, 2 ejercicios, 2 meditaciones y el rosario por la noche. Muy bien, vivimos en la presencia de nuestro Señor, en medio del silencio, del recogimiento, cantando, alabando las misericordias del Señor. Es tiempo de primera semana, por tanto no es tiempo de abundar en la alegría, sino más bien de abundar en la pena por nuestros pecados. Señor, te hemos fallado, perdón. Gracias, Señor, por tus misericordias.